con la economía como está, ustedes saben, la volatilidad está, pero sube, baja. Bueno, salió IPC de 0,5, inflación proyectada a fin de año 4,9. Dólar hoy día llegó a 1020, ¿no? Está así, sube, baja. El profe me dice que sí, está detrás de cámara. Ya, póngame algún... Ay. Trump subirá aranceles a China hasta 104% desde esta medianoche. Ay, afírmate. Mucha gente se está preguntando, bueno, ¿cómo nos pegará? ¿Nos afectará? ¿No nos afectará? Bueno, para entender más esto de la guerra de aranceles, vamos a entender más si nos pega o no nos pega con el profesor Alarcón, que ya está por ahí. Así que empieza a acomodarlo. Y nosotros pagamos en pesos, así que como dice Grau, no nos preocupemos. A ver, profe, estaba leyendo el titular recién, hasta 104% de aranceles a China. Veníamos de un lunes negro, miércoles negro. Y la pregunta que nos estamos haciendo los chilenos, ¿cierto? Porque el arancel es para los chilenos que exportan. ¿Esto en algún momento sí o sí nos va a pegar o no? ¿Y cómo debiera pegarnos? ¿O ya está pegando? No. Bueno, yo creo que el cambio que hizo Trump de aranceles no le afecta tanto al país. Ese cambio. Que el 10%. El 10% porque hay un tratado de libre comercio y se podría discutir también. Y por lo tanto, eso no es lo que me preocupa. ¿Dónde está la cámara? Cualquiera, la 3. La 3. Sí, ¿cómo A mí lo que me preocupa es el impacto que va a haber en el mundo, porque hay 175 países a los cuales se van a aplicar aranceles. Y por lo tanto, esos países van a tener caída en los niveles de actividad económica. Y eso es lo que nos puede afectar. Cuando usted dice van a tener caída en los niveles de actividad económica, ¿en qué se ve esa caída? Bueno, es que hay menos producción y por lo tanto... Porque te van a comprar menos, porque tus precios suben. Te van a comprar menos, porque los precios suben. Se alteran los precios relativos y por lo tanto la relación de competitividad cambia. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa son los efectos que vienen después, porque esos efectos sí que pueden hacernos daño. Nos pueden hacer daño porque con menos actividad económica en el mundo, Chile va a ser afectado. Eso no me cabe duda. ¿Cómo vamos a ser afectados? Según las discusiones que están teniendo ustedes, digamos, en la facultad, con otros profesores. ¿Cómo uno va a empezar a mirar las primeras luces que empieza a afectar esto a Chile? La caída en la actividad económica. La caída en la actividad económica es lo más importante. Si cae la actividad económica, hay menos empleo. Si hay menos empleo, hay menos consumo. Si hay menos consumo, más caída en la actividad económica. Por lo tanto, a ver, entonces, para entenderlo un poquito y cerrarla bien, a nosotros nos van a poner un arancel. Cuidado, profe, ¿se quiere acomodar? No, Pasita, ayúdame al profe que está medio... Si a Chile le van a poner un arancel de un 10% para entrar a Estados Unidos, ¿cierto? El cobre y la madera no la están tocando hasta el momento. Eso no me preocupa. 10%. Eso quiere decir que el que vende limón o el vende cereza a Estados Unidos, si antes vendía el kilo a 1.000, ahora se lo va a traspasar el cliente americano a 1.100. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Sí. Si es que se lo compran. Si es que se lo compran. Y si no se lo compran, el empresario chileno, ¿cierto?, va a tener que ver a qué mercado se lo pasa, así ¿no? Es, y ahí se empieza a sobreestoquear y ahí empieza a producirse el problema. Así es el problema. Ese es el problema, lo has descrito muy bien tú. Estás lista para ser economista. Mira. Entonces, aquí el punto es que sobre 175 países sí afecta. Sería ridículo pensar que no va a afectar y eso puede provocar una caída en la actividad económica en el mundo. Y si cae la actividad económica en el mundo, tenemos un problema, porque nosotros somos chiquititos, pequeños. Eso es lo que me preocupa. Ahora, algunas personas, a mí alguien me decía, no se escuchaba y dice, ya, pero si los chinos, digamos, están sobreestoqueados de productos porque le pusieron un arancel muy alto, alguien decía, bueno, quizás nos van a mandar productos a Chile más baratos. Sin duda. Pero eso es un mitigante menor. Claro. Porque lo otro que estamos experimentando con las alzas de precios que hay en distintos productos en el mundo es mayor inflación en Estados Unidos y en el resto de los países. De hecho, la Reserva Federal ayer, paró de bajar la tasa de interés en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal le dijo no al presidente Trump, no voy a bajar la tasa de interés porque eso produce más inflación. Y el gran problema que tenemos en estos momentos es la inflación, que apareció por la puerta de atrás, pero le va a pegar igual a la mayoría de los consumidores en el mundo. Ahora, con este dólar, ¿cierto?, que hoy día picó a 1020, bajó el barril de petróleo, ¿nos va a pegar o no? Nos va a pegar a los que estamos importando. Sí, de todas maneras. El tipo de cambio está subiendo muy rápido y impacta mucho porque más de la mitad, un poquito más de la mitad de los bienes que nosotros consumimos en Chile son bienes importados.
Arturo, ¿usted quiere hacer una pregunta? Después voy contigo, Rocío. Ayer escuchaba que si se aplica este 104% de arancel a China, el tema del cobre. Usted acaba de señalar que no tiene No le preocupa. Entonces, digo porque el cobre cobre me preocupa. La demanda de China. Claro, la demanda de China va a caer, y por eso que hay dos tendencias fuertes. Una, que hace subir los precios en el mundo, ¿no es cierto? Y la otra es el precio del cobre. Lo que pasa en las recesiones es que el precio de los commodities, y particularmente Chile, el precio del commodity que más nos importa que el cobre, tiende a caer, y por lo tanto eso sí afecta. Eso sí afecta. Rocío, te quería hacer una pregunta y me paso para acá. Yo le quería preguntar, profesor, sobre qué es lo que haría usted o qué hace la academia en estos casos, porque esto es un dato, ¿no es cierto? O sea, los aranceles fijados por Estados Unidos, ¿qué influencia tenemos nosotros? Ninguna. Entonces, me pregunto yo con estos genios como Grau, que el precio del dólar no le afecta a Chile, ¿no es cierto? Marcel y el presidente Boric, que de economía al parecer sabe poco. Entonces, ¿cuál es la situación de nuestro pequeñísimo país? Bueno, claramente nos va a afectar mucho, porque somos pequeños y por lo tanto si cae la demanda en la economía mundial, si cae la actividad, Chile se va a ver afectado también. Claro, pero dicho eso, es una súper buena estrategia salir en la India, como salió nuestro Presi, diciendo que este era un demente, no sé, no que se cree emperador, palabra, pero soy todo lo contrario. Pero claro, que es un emperador, eso dijo, que es un emperador. ¿En qué contribuye eso? Nada, yo creo que es pésimo atacar al monarca. Si es un monarca, mejor no lo toquemos. A ver, profe, habló el presidente de la República sobre la guerra arancelaria. Dice, ante la guerra arancelaria desatada, hemos convocado a un comité de alto nivel, ahí está el ministro del Trabajo, para nuestra estrategia de minerales críticos, lo que se suma al trabajo con el sector agroexportador y a la política de diversificación de mercados que se expresa en la modernización del acuerdo con la Unión Europea, los nuevos acuerdos con India y mi próximo viaje de Estado a Brasil. ¿Qué le parece lo que Mervi, aguanta un poquito. ¿Qué le pareció lo que leí del presidente? Me parece que todavía no ha tomado conciencia de lo que está pasando. No ha tomado conciencia. Espérame un poquito. Dale. Yo lo que creo que aquí tenemos que tener claros los efectos primero que nada. Tenemos que entender primero cómo le afecta a Chile si viene una recesión. Esa es una cuestión primordial, entender cómo le afecta a Chile. Y ahí aplicar las medidas. Estamos en un pésimo escenario porque tenemos más deuda que antes, tenemos menos fondos que antes y tenemos más inflación que antes. Por lo tanto, están todas las variables que le hacen daño al país cuando hay poca estabilidad suelta. Entonces, la primera tarea es mantener la estabilidad de las variables que están sueltas, entre ellas notablemente la inflación. La inflación es muy mala. Ya, pero ahora con la UEF 194 pesos más, viene inflación. Por supuesto, por eso que si yo estuviera, porque alguien me lo dijo ahí, si estuviera a cargo, y no estoy, si estuviera a cargo, lo primero que haría era concentrarme en estabilizar la inflación, porque eso es lo que le hace daño a la gente, eso es lo que le hace daño a los más pobres. Por lo tanto, eso es lo que haría. Sandra, y después paso por acá. Hice la tarea de casa y me gustaría traer un contrapunto para analizarnos de una manera un poco más completa ese escenario, porque lo primero, y claro que como liberal también veo a muchos de mis colegas que son economistas y que son más teóricos yendo inmediatamente a atacar a Trump, pero no podemos olvidar quién es Trump y cuál es su forma de ser. Él solamente está siendo consistente con lo que es desde los años 80. En su libro The Art of the Deal, él habla ya sobre esos problemas de diferencia injusta de balanza comercial con otros países, incluso citando el caso del Japón, que en ese entonces era el que más abusaba de Estados Unidos. Y en una entrevista con Oprah, en los años 80, ella, hablando sobre ese tema, le pregunta: ¿algún día llegarías a ser presidente? Y él dice, si no pasan a resolver ese problema, sí entraría para resolver. Entonces, ¿cuáles son los resultados y el objetivo de Trump con eso, según lo que quiero traer a la mesa para que también podamos discutir el asunto? Él dijo, eso es una revolución económica y vamos a ganar. Entonces él tiene un objetivo. ¿Qué consiguió con eso hasta ahora? 70 países ya pidieron para sentar a negociar. Ayer se reunió con el primer ministro de Israel y ya anunciaron aranceles cero entre los dos países. Uno de los logros más increíbles que tuvo es que con esa amenaza hasta partidos de izquierda en Europa salieron a defender el libre mercado. Y
el modo soft approach de negociaciones de Biden... Soft approach de negociar de Biden no ha funcionado, sino que disparó el déficit comercial, especialmente en el gobierno de Biden. Entonces, creo que eso puede ser más que nada una estrategia magistral de un gran empresario que necesita sí causar una revolución mundial en relación a los aranceles. Ahora, volviendo al caso de Chile, también hay otro punto que él va a usar para negociar el tema aranceles. En ese momento es peor para el país porque Chile está ideológicamente desalineado con Estados Unidos. Chile probablemente va a sufrir mucho más que Argentina, que tiene un presidente que tiene una visión más alineada con Trump, a quien seguramente le dará ventajas comerciales competitivas. Profesor, sí, conteste, por favor. No, yo creo que Trump se equivocó esta vez. Creo que se equivocó porque está produciendo mucho desorden en el orden mundial y está produciendo pánico en las bolsas, en los negocios. Por lo tanto, quiero que tengan muy claro. Déjame terminar, por favor. Deja terminar, porque a mí no me gusta tanto Trump como a ti, pero tengo que decir que está equivocado, porque si no lo digo, los gobiernos se van a confundir más. Y por lo tanto, hay que ir a reaccionar a la caída en la actividad económica que viene. ¿Tú me querías preguntar algo? Sí, Mervila. yo quería preguntar en relación a un tema que yo creo que coincido entre los dos, un poco que yo creo que está corriendo el mantel con gran fuerza, pero yo creo que prontamente esto se va a ajustar. Y el mercado ha estado así, porque ha ido para arriba, para abajo, uno mira y dice, está 5 puntos arriba, después está abajo, es una cosa muy curiosa. Pero hay una cosa bien clara, Europa levanta el grito en el cielo por un 20% que le pone Estados Unidos y Europa le pone un 38%. Entonces, ciertamente había algo que ajustar. Yo pasa que yo me dedico a Europa y me dedico al siglo XIX mucho. A mí me parece que esto es una vuelta a la realpolitik, que había estado fuera de esta softpolitik que había caído en el mundo woke, básicamente. Bueno. Creo que hay un ajuste político que es un terremoto, sin duda, pero creo que se va a ajustar pronto. Sí, tú eres un intelectual. Y yo creo que tu juicio es cercano y certero. Sin embargo, yo me dedico a los problemas del país, a los problemas inmediatos, y creo que nosotros nos tenemos que preparar para un ajuste económico probablemente de envergadura. Cuando dice eso, cuando ustedes dicen fácil, prepararnos para un ajuste económico, en sencillo para que la gente lo entienda, a ver. Exacto. ¿Quién dijo eso? Más desempleo, más inflación. Exacto. Un ajuste económico de envergadura es menos crecimiento y más inflación. Y por lo tanto, a eso, si yo fuera gobierno, no soy gobierno, me abocaría a buscar alternativas para tener cuáles van a ser los contrapesos de la caída en la actividad económica. A ver, doctor Feinstein. Así mismo como usted lo describe, lo tituló hoy día el Mercurio. ¿Ah, sí? En un titular es un titular que es muy preocupante. Chile enfrenta los desafíos de la guerra comercial con menos ahorro, más déficit fiscal y mayor deuda pública que en crisis anteriores. Sí. O sea, es la mezcla perfecta para que Chile lo pase muy mal los próximos años. Es el peor momento en que llega esta crisis porque exactamente como tituló el Mercurio, y de casualidad estamos comentándolo acá, es que hay más deuda, hay más inflación y probablemente va a haber menos crecimiento. Nos piden el peor momento. A ver, doctor Fay, ¿quiere preguntar algo? No, yo quiero decir dos cosas para complementar lo que se ha dicho. Primero, las medidas arancelarias de Trump significan en realidad una señal clara de que el capitalismo de libre mercado de Milton Friedman, de los Chicago Boys, queda atrás, porque la intervención es bastante directa en ese sentido. Es decir, este capitalismo que privilegia solamente a un grupo pequeño de grandes empresas. Eso va quedando un poco atrás, ya no funciona para nuestro país. Pero frente a todo lo que dicen, porque uno busca el equilibrio, bueno, yo no exageraría tanto este pánico que están diciendo. Porque es una oportunidad para nosotros, por ejemplo, para que se desarrollen las pequeñas y medianas empresas. Impongámosle cero impuesto a los emprendedores, cero impuesto también a las pequeñas y medianas empresas para que se active. Desregularicemos una serie de normas económicas que son una burocracia que le hace muy difícil a las pequeñas empresas surgir. Entonces, ¿por qué digo esto?
porque yo no sería, acuérdense como las bolsas, dicen una cosa, se caen, pero después siguen creciendo. Entonces, no exageremos tanto desde mi punto de vista, sino que veamos esta crisis como una oportunidad ¿de qué? De proteger, de reactivar a las pequeñas empresas que han sido destruidas durante los últimos años. ¿Lo que dice el doctor es una exageración o hay una oportunidad acá? A ver. Yo creo que no es exageración. Yo creo que efectivamente podemos entrar en una recesión mundial. Y si entramos en una recesión mundial, Chile va a estar en problemas. Por lo tanto, lo primero que dije es que yo me preocuparía de la inflación, porque es lo que más afecta a la gente, y lo segundo que afecta a la gente es el empleo. Vamos a perder puestos de trabajo, entonces yo me concentraría en esas dos variables para empezar. Por eso mismo reactivemos a las pequeñas y medianas empresas, incentivémoslas, impulsémoslas. Déjame terminar. Sí, es buena idea eso, mantener atención sobre las pymes, pero tampoco es cierto que nos vamos a engañar y vamos a decir, no viene una recesión. Tenemos que estar alerta. Gustavo, ¿quieres preguntar algo? Esto es en términos económicos, pregunto, esto es el fin de la globalización vista como un sistema de relación entre los distintos estados, al menos en términos comerciales, porque claramente todo el sistema de tratados de libre comercio se va a las pailas con con estas políticas de Trump. Yo no creo, estimado diputado, que sea el fin de la globalización. Candidato a diputado. No, pero no importa. Que sea el fin de la globalización. Es predictor, está perfecto. Que se acostumbre, dices tú. No creo que sea el fin de la globalización. Sí va a tener efectos sobre la globalización, porque muchos países van a buscar protección con toda razón, pero no es el fin de la globalización. Rocío, ¿usted quiere preguntar algo? Yo creo, profesores, que usted dice, hay que prepararse para un ajuste económico, mundial, global, ¿no es cierto? Pero creo que el camino para que Chile se prepare para este ajuste es inexistente. Al revés, se han hecho y se han adoptado muchas medidas que lo que hacen es dejarnos en un peor escenario, en una peor posición para enfrentar cosas de este tipo, que no han sucedido, pero usted dice, tal vez va a suceder. Yo estoy con Sandra. Como por ejemplo, pegarle el manotazo al FES, al Fondo de Estabilización Económico y Social. O sea, no quedó, que es una reservita, ¿no es cierto?, que tenemos, en que ya no queda casi nada. Este gobierno ha hecho eso. Le pegó manotazo hasta la Corfo. La deuda pública, como dice Jorge, como dice usted, ha experimentado un aumento gigante. Entonces, yo la preparación del ajuste económico encuentro que en teoría usted puede tener un punto, pero la evidencia de estos últimos 3 años han sido nefastas para poder estar de verdad preparado. No sé qué piensa usted. El país está peor. Sí. El país está peor en términos de lo que tú nombraste. Deuda, estamos mucho más endeudados. El país está peor en inflación, eso no cabe duda. Y el país está peor para las bases del crecimiento. Entonces, lo primero, antes de volver a esa tarea, es estar atento a cómo le afecta la inflación a la gente. La inflación es un impuesto. Sí, claro. ¿Dónde está la cámara? La inflación es un impuesto. Y por lo tanto, como un impuesto le pega más a los que tienen menos ingresos. Así es. Karim, te quería preguntar algo. Bueno, Sandra, ¿no? Mencionaba que esto era una estrategia magistral de Trump. ¿Quién, perdón? Sandra. Sandra. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que acá voy a hacer primero un análisis más político, independiente de que se pueden buscar oportunidades, no sé, que el salmón va a tener que competir contra el de Noruega, que va a tener más arancel, por tanto van a haber cosas positivas, pero en definitiva acá el componente individual del 10% con Chile quizás no sea el mayor problema, sino la crisis global que esto va a armar. Claro. Entonces yo creo que Trump se presenta primero en un conflicto de Rusia con Ucrania, tratando de ser el líder salvador de esto. No le resulta. Y para mí ahí es el primer aspecto de un rasgo narcisista absoluto, de un tipo que está, creo yo, descontrolado. Y yo no sé qué pretende Trump, más que poner de rodillas a todos los países del mundo. Es una declaración de guerra que le hace el mundo. Me parece irresponsable, dañino, cruel. Entonces, yo creo que esto no es solamente económico. ¿Y hasta cuándo llega Trump? Yo creo que Trump se va a sentar a negociar con todos estos países y va a llegar a un acuerdo, pero él quiere eso, él quiere verlo a todos sentaditos y transformándose en un líder mundial casi de todo el planeta. Entonces, yo creo que esto tiene un tope y no sé si lo ve así también el profesor que acá... A ver. La evolución de la economía mundial está hecha sobre ciclos y ahora estamos en un ciclo descendente, sin duda.
Por lo tanto, si el ciclo llega a su punto máximo, lo que sería una recesión, ¿no es cierto? Una recesión, eso va a ser difícil. No estamos todavía en una recesión, pero si la economía sigue en ese ciclo a la baja, vamos a llegar a una situación Profesor, así. ¿qué cree usted de lo que está hablando con los académicos en el aula, los papers que están compartiendo, no sé, las discusiones? ¿Qué va a pasar con China? Bueno, China... Porque hoy se espera la respuesta hasta las 12 de la noche o aquí a mañana. ¿Qué cree usted que va a decir China? China va a entrar en una guerra comercial con Estados Unidos. ¿Va a entrar? Sí, va a entrar en una... ¿Por qué? Porque desde antes Estados Unidos estaba tratando de limitar el ciclo de China. Y por lo tanto aquí se le da una oportunidad para pegarle más fuerte a China. No creo que vaya a ser tan exitoso porque China igual ha tejido su camino y está en un ciclo económico que al final, pensando muy fino, esto le gusta a China porque le da la oportunidad para tomar lugares que tenía Estados Unidos, pero no va a ser tan rápido eso. Arturo, que... Yo creo que en la conversación yo diría como dos cosas. Uno, con humildad. Lo primero, que los chilenos siempre nos creemos el centro del mundo y hay economías un poco mayores que nosotros. Nosotros somos un país pequeño que no gravitamos en el mundo como la economía china o la economía norteamericana, lo primero. Lo segundo, que el proteccionismo del siglo XIX es distinto que esta medida que ha tomado Trump. Porque si que esto causa finalmente un desbalance tal que va a una recesión, eso por ningún lado se puede encontrar como positivo, digo yo. ¿Por qué? Porque genera más inflación, más desempleo, menos crecimiento. Entonces, digo yo que hay que tener cuidado con esta suerte de decir que Trump se le ha ocurrido la octava maravilla del mundo, porque con esto va a ajustar la economía mundial. O sea, lo que está generando es un desorden tremendo y que las economías, como lo ha dicho el senador, van a tener que ajustarse. Claro, pero por ejemplo, Arturo, lo que está diciendo el profesor... Muy complicado esto es a nivel global. Sí, claro. Y aquí donde le va a pegar a Chile son precisamente las empresas internacionales que tienen montada su operación en Chile, que van a reducir presupuestos, van a comenzar los despidos porque no están levantando, no le está yendo como les tiene que ir. A esas grandes empresas, ¿cierto?, internacionales, ¿no habría que ayudarlas? Bueno, lo que pasa es que la plata no es darle infinita. incentivos para que se mantengan los empleos en Chile. No es infinita la plata. Sin duda, ¿no? exacto. No es infinita la plata. La plata hay que usarla en aquellos que sufren más. Y los que sufren más, en primer lugar, son los pobres. Y yo no soy populista. Y los pobres necesitan apoyo. Necesitan apoyo cuando hablamos de inflación, con impuestos tremendos. Ahí es donde hay que poner la plata, en los pobres. ¿Ah? Sabemos que no llega. Bueno, van a tener que hacerse más eficientes las medidas que se tomen para que llegue. llegue. El desempleo, como saben. Profesor, y en este contexto, las medidas, por ejemplo, propuestas por Kaiser de eliminar impuestos, las contribuciones, etcétera, ¿usted cree que cuál es el impacto? ¿Qué le parecen a ustedes? Porque si yo propongo sacar algo, debo tratar de equilibrarlo o compensarlo con agregar otra cosa, porque obviamente son platas que están destinadas para las políticas públicas. Disminuya el gasto público es positiva, porque nosotros tenemos demasiada expansión del gasto público. Tenemos, porque lo dije, tenemos un déficit grande, tenemos deuda que al final es más gasto público porque hay que pagar los intereses de la deuda, y tenemos poco crecimiento. Por lo tanto, cualquier medida que ayude a reducir el tamaño del Estado es positiva. También hay que complementar breve, una por cosa. favor, doctor. Sí. En nuestro país hoy hay 100.000 operadores políticos, 85.000 de ellos sin las calificaciones para ejercer sus cargos de direcciones, subdirecciones, jefatura. Entonces uno también tendría que contemplar despidos masivos sobre esos 100.000 personas que están generando un nepotismo y contribuyendo a la corrupción. Sin corrupción alcanza la plata. Profesor, yo lo despido acá al profesor. Euge, acompáñame por favor con la siguiente gráfica. A propósito de las platas del Estado, profesor, muchas gracias. Pero quédese acá sentado, quédese aquí. Mire lo que tengo acá, si quiere. Cuidado, no se me vaya a caer, profesor, me tiene nervioso. Ya, estas son las dietas que reciben los expresidentes, porque se está instalando de que si va a haber pensión para el presidente, que empiece a recibir la plata cuando se pensione y no a los 42 años, no sé. Lagos Escobar Ricardo, 5 millones sería final 5.474. O dieta 7.348, gastos 1.874. Cada presidente
No, pues, ¿cómo va a recibir 17? No, pues, Euge, me está dando mal la sumatoria. ¿Cómo cada presidente va a recibir 17 millones de pesos? Si usted me está mostrando otros números acá. Dieta, 7, más salud, el previsión. millón de traslación, o sea, de movilización. Bueno, más los 8 millones y medio para funcionarios Ahí y se oficina. dieta, la previsión es lo que el saldo. Son 17. 17. Sí, claro. Léelo así. 17 nos cuesta, Sí, Arturo. sí, sí. Mira, suma funcionarios y oficinas, 8 millones, casi 8 millones y medio. Funcionario y oficina, Más- 8 más millones y medio. Gastos para trasladarse, para traslación, perfecto. 1 millón Ya, 8. ya te estoy entendiendo. Primero dieta, 7,348, el caso de Ricardo Lago. Después tiene salud, 1,874 y después le ponemos un componente de funcionario y oficina de 8,495. Y movilización de 1 millón 8. Te suma 17 millones. 17 millones nos cuesta un expresidente. ¿Y cuál es el proyecto, Euge? ¿Lo tiene ahí o no? A ver, ahí está. Por edad de Boric, proyecto de ley busca que pensión vitalicia de expresidente se cobre desde los 65 años. Me encanta. A mí personalmente me encanta esta idea. O sea, si se va a pensionar, que se pensione a la edad que hay que pensionarse.